Hola, muy buenos días a todos y a todas los presentes y las presentes. Mi nombre es Víctor Javier y por la gracia de Dios sigo siendo neurótico y me encanta serlo, pero neurótico en la recuperación, no neurótico practicante de la neurosis, no, neurótico en la recuperación. ¿Saben una cosa? Yo no me dejo llevar por la sentencia, eso que dicen, no, es que lo que dices, te vas a enfermar por lo que dices. Si dices ser neurótico, te afirmas que eres neurótico y te vas a volver neurótico. No, yo afirmo que soy neurótico, sí, porque lo soy y porque estoy procurando dejar de serlo, ¿verdad? Sobre avisos no hay engaño, ¿no? Entonces, a mí una afirmación no es para confirmar o para seguir siendo lo que antes fui, sino es para recordarme que mi meta, si yo soy neurótico, mi meta es dejar de serlo el día de hoy. Sí, así que no me dejo llevar por esas palabritas de que, ay, no es que estás diciendo, tienes que hacer una afirmación buena, porque si haces una afirmación negativa, no exageres, no exageres. Depende de tus valores interiores, no de una sola afirmación. Bueno, este, por aquí quiero agradecer a Dios por la vida de Ángeles y de todos y cada uno de los servidores que están con nosotros. Quiero agradecer la presencia de Teresa, de Ana, de Ángeles, de Ara, de Cecilia, de Dayana, am, aquí el propietario, pues no sé de qué será dueño, pero aquí dice que el propietario, espero que de sí mismo, y Estrellita, iPhone 2, Nancy y Sandra, Susi, Teresa, Susi y Teresa. Bueno, pues bienvenidas a todos ustedes, ¿verdad? Que la paz, el amor y la gracia del Eterno sea con todos y cada uno de ustedes. Pues vamos a dar comienzo a esta reunión del día de hoy, ¿sí? El día de hoy. Vamos a trabajar con las emociones. Vamos en la emoción número 5, que según me informa la compañera Ángeles, es la tristeza. Ah, bueno, la tristeza. Entonces, pues, gracias Dios por la vida de todos y cada uno de mis compañeras y mis compañeros presentes y a los que se han de unir a la reunión. Muchas gracias por sus vidas. Bendícenos, Padre Santo, llénanos de gozo, de paz, de satisfacción, de vida, Padre Celestial. Perdónanos si hemos ofendido y ayúdanos, Señor, a perdonar a las personas que nos ofenden. Ayúdanos, Padre Celestial, para no caer en la tentación. Libéranos, Señor, de todo mal. Instrúyenos en el camino de tu amor y de tu gracia. Enséñanos a practicar y a tener el poder para continuar en la transformación de nuestra personalidad. A ti sea la gloria y sea la honra por siempre y para siempre, en el nombre amoroso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues Ángeles, pues adelante con la lectura, amiga. Gracias. Bueno, sí, hoy continuamos con la tristeza, que es la quinta emoción. Ahí. Bueno, este, la tristeza. mm, ¿Qué es la tristeza? ¿De dónde proviene la tristeza?
Bueno, la tristeza proviene y se manifiesta como un dolor emocional. ¿Por qué como un dolor emocional? ¿Por qué como un dolor emocional? Porque no hemos logrado ciertas satisfacciones de la vida o porque las circunstancias eh, han cambiado negativamente para nosotros, porque algunos de nuestros amigos o familiares han muerto por causas circunstanciales, no porque el amor se lo haya llevado o porque Dios se lo haya llevado. O porque si un bebé murió y dices, ay, es que Dios quería un angelito. No, Dios no tiene muchos angelitos, millones y millones de ángeles. No necesita ángeles, necesita tener hijos. Pero hay una ley circunstancial de probabilidades de muerte que no son, que no está en las manos de Dios por decisión propia. No está en las manos de decisión, por Dios por decisión propia. Dios es vida y Él vino a darnos vida y a acabar con la muerte. A eso vino Dios. Para eso envió Dios a su Hijo, para terminar con la muerte, no para matar a la gente. Por eso Él dice, yo quiero que todos procedan a convertirse, a transformarse, a cambiar su carácter, a que dejen sus defectos de carácter. Dios a eso vino, con esa finalidad, con ese propósito, hizo venir a su hijo, ¿verdad? No este, a, a decir, este se muere hoy, aquel también se muere, el otro también se muere, y este se va a morir en este se va a morir el otro. No, hay una ley circunstancial dentro de este mundo que está gobernado por la maldad y la injusticia. Hay una ley circunstancial que se llama la muerte. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto un juicio. Entonces, esto, esto indica que Dios no es el que produce la muerte. Dios no produce la muerte. En ninguna manera produce la muerte. Pero las ideas comunes son esas. Ay, es que Diosito se lo llevó. No, Dios no se llevó a nadie. No se llevó a nadie. Las circunstancias y la maldad que hay en el mundo producen la muerte. Así que no es una orden precisa de Dios. No, son circunstancias. Es en base a una ley establecida. No es una decisión divina. Otras personas dicen, no, pues se enferman por causa del quebrantamiento a la ley de Dios y se enferman, se enferman. Bueno, pero ¿por qué se enferman? ¿Por causa de quebrantar la ley de Dios? Pues claro que sí se van a enfermar. Se enferman espiritualmente y se enferman físicamente, porque hay leyes establecidas que se rompen y esas leyes, cuando se rompen, traen enfermedad. Entonces la enfermedad es producida, ¿por qué? Por la maldad existente en el mundo. La corrupción, la enfermedad, existe por la maldad existente en el mundo. No porque Dios haya dicho, yo quiero que este mundo sea malo. Dios nunca ha dicho, yo quiero que los seres humanos sean malos. No,
Él dijo claramente, he puesto dos caminos delante de ti, la vida y la muerte. Y yo te digo, escoge la vida. Entonces, ¿qué está diciendo? He puesto dos caminos. Tú decides si quieres vivir o quieres morir. Tú decides. ¿Qué quieres? Bueno, de acuerdo a nuestras decisiones cotidianas, nosotros tenemos la fortaleza, el poder para cambiar nuestros estados de ánimo. Pero si estamos hablando de la tristeza, ¿por qué hablo de este tema? Porque es importante comprenderlo. La tristeza que produce la pérdida de un ser querido puede ser tan profunda como tú la quieras hacer, tan profunda como tú la quieras hacer y que te aferres a una situación em, imaginaria de que Dios se lo llevó, de que esto, y que busques un culpable o una culpable. No, no, no. Aquí la situación es entender que no es el punto de la culpabilidad sobre una vida lo que va a resolver la vida, sino que tengo que entender que dentro de este perverso mundo hay una regla, hay una ley que se llama muerte y que por lo tanto esa ley es natural y todos, sean porque alguna persona nos mata, o sea por un accidente, o sea por lo que sea, vamos a morir. Y esa es la realidad de las cosas. Entonces, si se muere un ser querido nuestro, ¿qué va a pasar o qué va a suceder? Nada va a suceder. Yo puedo estar triste porque un ser querido haya muerto. Yo puedo estar triste, pero no voy a permitir que esa tristeza se alargue mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que vivir mi vida. Porque el espíritu de ese ser humano ya se fue con Dios para ser guardado. Está profundamente dormido porque está separado del cuerpo. Sin cuerpo no puede saber ni entender nada. Por eso vino Jesucristo para hablarnos de la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. O sea, yo les voy a volver a dar vida. Les voy a dar un cuerpo espiritual a unos y un cuerpo físico a otros. Entonces, Dios está hablando de que su Hijo ha venido a dar vida porque Dios lo envió, el Padre lo envió, al rescatador, al Salvador, lo envió. Entonces la tristeza, quien se hunde en la tristeza por un ser querido, no comprende que ha sido lo mejor que le ha pasado, lo mejor que le ha pasado. ¿Por qué? Porque se ha ido a descansar de todas las maldades que hay en esta sociedad, de todas las perversidades que hay en esta sociedad, sea niño, sea joven, sea lo que sea, ¿no? Así que si queremos buscar culpables, podemos encontrar muchos culpables en la vida. Y aunque te juntaras 100 culpables o 200 o 500 culpables sobre una sola vida, eso no resolvería tu problema de tristeza. En ninguna manera lo resuelve. Y aunque tú dijeras, quiero venganza con esa persona que hizo este daño, etcétera, y metan a la cárcel a la persona,
y aún le da en cadena perpetua, o si existiera la ley de la muerte, le dieran muerte, tampoco sería feliz. No, la tristeza no acabaría, porque la tristeza no está en el acto de matar o de meter a la cárcel a alguien, o ya me hicieron justicia. No, la justicia del hombre es injusta, no es perfecta, es imperfecta y es injusta. La verdadera justicia es la que proviene de Dios. Y Él va a hacer justicia a su manera y en su momento. Pero si yo exijo justicia, así como solicitas para unos, también la solicitan para ti. ¿Por qué? Porque ¿quién es el injusto que pide justicia y venganza? Si eres injusto, si has sido injusto, si has lastimado a tu familia, si has lastimado a otras personas con diferentes actos repugnantes, y si simple y sencillamente siendo criminal no has llegado a estar en la cárcel, o a lo mejor nunca llegas a estar en la cárcel, pero te pones de juez y verdugos de otras personas porque tocaron a tu familia. ¿No es acaso un encadenamiento de errores eso? ¿Y crees que con eso vas a ser feliz? ¿Crees que con eso te vas a sentir grande? No. Eso no resuelve el problema espiritual que nosotros traemos. La tristeza puede convertirse en gozo, pero es mejor que en tu forma injusta de ser, tu gozo, tu risa, tu canto, se conviertan en tristeza. Tristeza por estar separado de Dios. Tristeza por estar en una vida de muerte. Tristeza por haber cometido los actos injustos que guardas en tu memoria. Tristeza por ocultar el daño que hiciste a otros en tus corazones, en sus corazones. Pero esa tristeza no te va a matar. Si tu alegría se convierte en tristeza, será esa tristeza para hacer un inventario de tu propia persona y hacer una confesión de tus propios valores injustos o pecados injustos o defectos de carácter y empezar a arreglar tu vida interior. Porque la tristeza adquiere dos valores. Una, para hundirte y llevarte a la depresión y hacerte la víctima. Porque has sido dependiente de una persona o codependiente de una persona. Y no aceptas, y no aceptas la ley establecida por Dios por causa del pecado. Porque la ley al final de cuentas tiene un propósito, tiene una meta. La tristeza tiene una meta. Quiere que encontremos una respuesta para cambiarnos nuestra situación interior. Pero algunos quieren vivir en la tristeza al grado de la conmiseración, o sea, de la autolástima. Pobre de mí, me abandonó mi mamá, mi papá. Ya murió mamá, ya murió papá. Ya murieron mis hijos, ya murieron mis hermanos. Pobre de mí, estoy solo en este mundo. Qué mentira más grande, qué autoengaño más grande. Estás solo
¿Y con quién estás hablando? ¿Y a quién estás diciendo las cosas? ¿A tus nietos, a tus sobrinos, a tus vecinos, a tus vecinas? ¿A quiénes estás hablando? ¿Realmente estás solo? No, todavía hay vida y hay sociedad, pero tú estás muriendo porque no se cumple tu deseo, tu capricho, porque tu Dios se te derrumbó, se cayó, se fue, se murió. Tu Dios sea tu hijo, tu hermana o tu hermano, tu padre o tu madre. Mientras que Dios dice, si su padre o su madre los abandona, yo nunca los voy a abandonar. Entonces quiere decir que le hago más caso a la carne, que le hago caso más al instinto natural de necesidad de protección, ¿verdad? Y tenemos un sentimiento egoísta. Ay, pues no importa que sufra, pues, pero que viva. Que sufra, pero que viva, ¿no? Pues ¿para qué quieres estar viendo sufrir a una persona? Es más perverso eso. Si le llegó su tiempo, le llegó su tiempo y hagamos fiesta. Y hagamos fiesta porque ya se fue a descansar esa persona y va a obtener un juicio justo, pero también un juicio de misericordia de parte de un Dios amoroso, que no lo va a condenar a un infierno en llamas, ni lo va a condenar a vivir en un cielo. Simple y sencillamente que si no tuvo la oportunidad por su ceguera espiritual, por su ceguera intelectual, Dios le va a dar la oportunidad de resucitar como ser humano. Pero otros que conocieron la verdad, ellos van a resucitar como seres espirituales, unos para gobernar y otros para ser parte del gobierno, es decir, para ser los ciudadanos del reino de Dios. Entonces, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Triste por tu capricho, por tu incomprensión acerca de las reglas que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso estás triste, porque no aceptas la realidad de las cosas, porque no tienes comprensión de la importancia que tiene la muerte. No, no te das cuenta de eso, no te das cuenta de esto, porque no tienes la claridad mental para aceptar lo que ese Dios amoroso dice. Primero, no aceptas que la muerte sea una ley, en primer lugar. Es decir, Dios, yo creo que tú estás equivocado porque aquí están matando a la gente o porque la gente está sufriendo. Pero tú quieres mantener a una persona viva para que siga sufriendo o para que viva cosas peores. Entonces tú sí lo quieres condenar a una mala vida, mientras que Dios los lleva a un descanso para despertarlos y darles de acuerdo a la necesidad espiritual que cada uno tenga, a los valores espirituales que hayan desarrollado en esta vida. Así que unos nacerán para ser reyes y sacerdotes, mientras que otros van a nacer como súbditos del reino de Dios porque no pudieron conocer la verdadera realidad de Dios. Ese es el camino de la esperanza que el Dios amoroso nos da para poder liberarnos de esta emoción. ¿Qué significa emoción? Significa movimiento.
¿Y por qué viene esa tristeza? Por una necesidad del espíritu. ¿Por qué necesitamos la tristeza como emoción? ¿Por qué percibimos tristeza? Porque es un dolor. La tristeza es manifestación en nosotros como un dolor. A ver, ¿qué no tienes que te pones triste? Ay, es que no tengo una pareja. Es que soy tan triste. Veo a los demás pasando por la calle, sonriendo, riendo con sus familias, y yo, mientras tanto, yo no puedo tener una. ¿Y eso? ¿Qué te pasa? ¿Sí? ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? Bueno, lo que te pasa es que no comprendes que si no tienes una pareja en este momento, pues es porque no estás preparado para hacerlo. Porque has tenido parejas y no has podido convivir adecuadamente con ella. No has podido convivir adecuadamente con ella. Así que, como no has podido convivir adecuadamente con esa pareja, pues fue una mala experiencia para tu vida. Y ahora tienes temor de tener una relación porque no sabes cómo tenerla. Y vives 5 intentos, 10 intentos y no logras tener lo que quieres porque no valoras lo que tú quieres, porque no lo valoras, definitivamente no lo valoras, ¿sí? Es importante valorar, valorar nuestra realidad. A ver, a ver, a ver, a ver. En vez de que estés llorando ahí y conmiserándote con la tristeza, ¿verdad? En vez de que estés ahí, haz tu inventario. ¿Qué pasó? ¿Cuántas parejas has tenido? ¿Y qué es lo que has hecho mal tú para no tener una buena y sana convivencia con esas personas? Has escogido mal, pero también has hecho mal, porque no tienes un bonito carácter, porque eres tan defectuoso como la otra persona, porque el problema de convivencia que tuvieron tú y ella o tú y él fue un problema de ambos, no fue un problema de uno solo. Primero, no tenían un objetivo espiritual de crecimiento, cero, ni tampoco tenían una programación con un Dios amoroso, menos, pero sí se unieron por cuestiones de vacíos interiores, creyéndose que un vacío se llena con otro vacío. ¿Quién ha dicho tal cosa? ¿Cómo un vacío se va a llenar con otro vacío? No, no. Entonces, eso es una cuestión ilógica. Es cuánto es menos, 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 ¿cuánto es? Pues menos. Pero cuando hay un menos más, ¿cuánto es? Pues es más, ¿verdad? Y para hacer más, ¿qué se necesita? Porque uno se siente menos, pero para hacer más, ¿qué se necesita? Humildad, teniendo un conocimiento de sí mismo para poder comprender sus fortalezas y para poder aceptar la realidad donde estamos viviendo. No, Hemos no visto, puede ser que vean hemos un visto bruto. perder generación tras generación, una y otra vez. Simplemente vean las películas del cine de oro mexicano.
Y pregúntese, ¿cuánta gente de eso está viva hoy? Pregúntese. O vea usted las películas del cine de oro de americanos. ¿Y cuánta gente de eso está viva hoy? Pues muchas de esas personas ya perecieron, ya murieron, ya pasó su tiempo. Pues también nosotros, como la flor de la hierba, nacemos, crecemos y morimos. Y viene el aire y nos esparce y morimos. Es la ley de la vida. Y te niegas a aceptar esa ley, aún conociendo que desde el pasado, desde que el hombre tiene vida, la gente ha muerto y ha nacido. Y han vivido los mismos problemas cada sociedad y la misma situación de negación a la realidad y la falta de aceptación a esa realidad. Y eso es lo que los hace sufrir. De una simple tristeza pasan a un sufrimiento, a una negación, a un estado de enojo, a un estado de tristeza profunda, a una depresión, a una soledad interior y a una ¿qué? ¿Y a una qué? Y a una muerte espiritual, separados de la vida. ¿Por qué? Por necios y egoístas. El aire que yo respiro no depende de tú si tú respiras o no respiras. Y tampoco nadie depende de mi respiración. Si yo dejo de respirar, me muero y punto. Y qué felicidad, qué gozo, qué satisfacción el día que yo me muera. Pero, ¿y qué de las demás personas? Pues yo no le estoy quitando el aire. Al contrario, ahí les dejé más oxígeno para que respiren, para que vivan mejor. Entonces, nadie me quita el aire, nadie me quita la vida. Con pensamientos e ideas equivocadas que se tienen en la cabeza, con esas falsas creencias, la gente aumenta la tristeza a grados de la depresión. Y esa expresión de la depresión, ¿verdad? Y ese exagerado estrés en la vida no es más que ignorancia de la realidad y de sí mismos, ignorancia de Dios, de principios espirituales y una profunda falta de amor de sí mismo. Entonces, la tristeza puede ser positiva para nuestras vidas. Cuando te sientas triste, haz un inventario. Haz un inventario de las cosas que Dios te ha dado en la vida. Si perdiste a un ser querido o una persona X, cualquiera que sea, por la cual tú te sientas triste, piensa en lo bueno que trajo a tu vida, en lo bueno que trajo a tu vida. Entonces, haz un inventario de lo que Dios te dio a través de esa persona y sea agradecido con Dios para que no te hundas en el fango de la desesperación, de la tristeza, de la depresión, de la conmiseración, de la ira y la autolástima, para que no llegues a esos puntos, para que no hagas más grande tu enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos tristeza? Un inventario. Un inventario de la realidad.
aceptación de nuestra realidad y readaptación al cambio, ¿cierto? Me duele que alguien muera, pero yo no voy a estar muerto en vida porque alguien se murió. Tengo la esperanza de que Dios lo va a resucitar, le va a dar vida. Que a él le tocó llegar hasta ese punto y se acabó el asunto. ¿Y qué cuando tengo una enfermedad terminal? Cuando tengo una enfermedad terminal, puedo culpar a quien tú quieras culpar. Pero Dios no está obligado a darte salud. ¿Por qué? Porque aunque tú ignoraste la ley te quebrantó a ti. Y a todos nos quebranta de forma diferente. Algunos en accidentes, otros en enfermedades diversas, pero al final de cuentas todos tenemos alguna enfermedad. Aparte de la espiritual, tenemos una enfermedad física o varias enfermedades. Y tenemos que aceptar esa realidad. Dios, a mí, nunca me prometió que yo iba a ser 100% saludable hasta el final de mis días. A mí no me lo prometió. A mí me dijo que iba a tener paz interior, pero salud física hasta el final de mis días no me lo ha prometido Dios. Al contrario, dijo, mira, no tengas miedo de quien puede matar al cuerpo. Es mejor que entres tuerto. Es mejor que entres sin un ojo, sin una mano o sin un pie al reino de Dios, que completo para ser echado al lago de fuego. En otras palabras, ¿qué está diciendo Dios? Está diciendo Dios que si en la vida tengo situaciones de enfermedad, cultive mi espíritu, cultive mi espíritu. Tú busca tu salud a tu manera, está bien, pero cultiva tu espíritu, porque más valor tiene el espíritu que el cuerpo. Por eso Dios dijo, ten temor de aquel que puede destruir al espíritu y al cuerpo. Y no le tengas miedo a quien puede destruir el cuerpo, porque no va a destruir tu espíritu. Pero por tenerle miedo al que va a destruir al cuerpo, tú haces cosas contrarias a los que Dios quiere, pues entonces tú serás destruido en el lago de fuego. Va a ser destruido tu espíritu y tu cuerpo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Está diciendo que a pesar de estar enfermo, continúas con Él hasta el final. Dios te premiará. Algunos recuperarán su salud, otros no las van a recuperar. Entonces, ¿estamos nosotros amando a Dios con el espíritu o solamente con el cuerpo? ¿Solamente porque tenemos bienestar amamos a Dios? ¿O cuando estamos enfermos también le amamos? ¿O somos tan cobardes que queremos correr ya rumbo a la muerte? Como yo lo hice un día, como yo lo viví un día. El Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios,
que son los principios espirituales, que son los 12 pasos de recuperación, nos dan la fortaleza para enfrentarnos a la vida, no para rehuirnos a ella. Nos dice, detecta, admite y corrige. En cada uno de los pasos detectas, admites y corriges. Entonces, verdades fundamentales que van a llevarnos de una vida, en esta vida satisfactoria, aún en medio de la enfermedad, y tendremos una vida mucho mejor en el futuro. Porque, dice el paso 11, porque muriendo es como pasamos a la vida eterna. Ahí lo dice el paso 11 bien clarito, ¿no? Entonces no debo de tenerle miedo a la muerte. Le tengo respeto, sí, pero miedo no. En este momento puedo decir eso. Dice, pero y el momento en que te llegue y verás. Pues ya he vivido varios momentos donde he sido confrontado y he sido rodeado por gente y con un tipo que dice que me va a matar. Y he tenido el valor por el Espíritu de Dios que vive en mí. He tenido el valor para decirle así claramente, si lo vas a hacer, hazlo ya. Yo te conozco quién eres y sé quién eres. Si lo vas a hacer, hazlo ya. Y no me han tocado ni un solo cabello. Y hay quienes me han amenazado y dicen, esa persona va a venir y te va a matar. Pues que venga y me mate. Pero yo no voy a vivir sujeto a los deseos de cualquiera de ustedes. Prefiero morir. Así que es importante para nosotros desarrollar el poder de amar a Dios. Porque si desarrollamos el poder amar a Dios, podremos vencer esta emoción, porque tendremos las ideas de Dios en nuestras vidas como una acción principal. Y como he dicho, si Sócrates no conocía de Jesucristo, pero creía en la vida después de la muerte, en la vida eterna, como creen los griegos, que existe la vida eterna, o que tenemos un espíritu interno, y que al morir el cuerpo se deshace del espíritu y el espíritu sale libre, según su versión, sale libre. Sócrates estaba feliz porque iba a morir. Estaba contento porque iba a morir. Como un niño que iba a probar un experimento que le iba a dar más vida. Una vida eterna, una vida para siempre. Sin dolores, sin llantos, sin miedos, una vida perfecta y completa. Así lo pensaba Sócrates. Y si una persona que no creía en este Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenía esa fe y esa fortaleza, cuanto más el cristiano que tiene tantas esperanzas debería de estar
gozoso y satisfecho con la vida que posee y darle gracias por todas las personas que estuvieron con él en el camino, pero que ya se adelantaron rumbo a la vida eterna. Y que hoy no están sufriendo en esta tierra. Así que dejemos de ser egoístas. Si seguimos muertos espiritualmente, vamos a estar sumidos en una tristeza. Pero si tenemos vida espiritual, esa tristeza se va a convertir en gozo. Tu tristeza se convertirá en gozo, en satisfacción de vida, porque estará en ti un espíritu que traspasa el pensamiento del hombre. Así que, ¿por qué estás triste? Por una pareja, por falta de dinero, porque no has logrado un estudio, porque no, ¿por qué estás triste? Para todas las cosas que tú estés triste, hay una respuesta, hay una solución. Hay una respuesta, hay una solución. Pero si tú no buscas, si tú no experimentas una relación con Dios, y tú no buscas la bondad y la misericordia de Dios para tu vida, cambiando de una persona negativa a una persona positiva, y una persona egoísta a una persona amorosa, pues no vas a poder ver la realidad de Dios en tu vida. Vas a seguir muerto en tus delitos y en tus defectos de carácter. La tristeza la podemos vencer cuando comprendemos el proyecto que el amor tiene para nosotros. Cuando lo hacemos nuestro y creemos realmente en él, entonces no hay tristeza, sino esperanza y gozo. ¿Puedo sentir la tristeza? Sí, la puedo sentir, pero no se va a quedar aquí conmigo. Como toda emoción se va a convertir en un sentimiento, pero va a ser un sentimiento pasajero, porque yo le voy a dar una dirección a esa tristeza, la voy a transformar en gozo. ¿Por qué? Porque le voy a dar una nueva dirección, un nuevo pensamiento. Cuando alguien hable mal de ustedes, diciendo mentiras y esas cosas, no se pongan tristes. Canten, canten, adoren, alaben a Dios. ¿Por qué? Porque su premio en el reino de los cielos es mucho más grande. Pero ¿quién cree en eso, verdad? ¿Quién cree en eso? Entonces, el que crea en eso y que sin ver creyó en eso, en ese ideal que Dios nos da, en esa esperanza que Dios nos da, va a traspasar la tristeza. Y la tristeza no se va a quedar en su corazón, porque él vive en el gozo de la esperanza de un futuro más portentoso que la realidad de este presente. Y de esta manera tenemos los pies en la tierra y nuestra mente en Dios, que es la fuente de la madurez espiritual, de la madurez emocional. Así que esta emoción de la tristeza podemos combatirla si la comprendemos. Es una energía bondadosa para nuestra vida, no es mala.
nos hace recapacitar. Esta tristeza se parece mucho a la culpa, porque tienen el mismo propósito. Tienen el mismo propósito. Te sientes culpable, te sientes triste, pero tienen el mismo propósito. ¿Cuál propósito? De transformarte hacia una realidad espiritual, para que no vivas en las necesidades propias de la carne solamente, sino para que reconozcas tus vacíos y tu necesidad de Dios y lo busques. Y como dice esa canción, búscalo, y si lo encuentra, sigue sus pasos. Sigue sus pasos. Yo lo encontré, por eso sigo estos pasos, porque yo lo encontré. Y hoy tengo una relación con Él, con el amor. Bueno, ángeles, Víctor Javier, son las 11:27, 3 minutos para las 11:30. Continuaríamos con la versión, pero pues estamos en el tiempo ya. faltan 3 minutos. Bueno, 3 minuticos, sí, señor. danos la otra emoción. Próxima, es aversión. ¿Eh? Aversión. Adversión. Ok. Ujú. Adversión. Adversión. Una versión contraria. Adversión, una adversión contraria. Una versión contraria. Tenemos un adversario, o sea, tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? El principal enemigo nuestro no somos nosotros, porque nosotros somos el espíritu que vive dentro de este cuerpo. El verdadero enemigo son los pensamientos equivocados, los pensamientos errados, las falsas creencias, los falsos ideales. Ese es el verdadero adversario. La adversidad sirve para que nosotros nos cultivemos en el amor. La adversidad puede ser una forma de realizarnos en nosotros el carácter. Es decir, por ejemplo, tengo una persona egoísta delante de mí, pero yo estoy practicando la vida, estoy practicando el amor. Pero esa persona egoísta, malvada, grosera, perversa, etcétera, esa persona está enferma y muerta espiritualmente. Entonces, yo que tengo vida espiritual, voy a amarlo como Él es y perdonarlo por lo que Él vive, porque vive en un infierno interno, porque yo era como Él, porque yo estaba como Él, y Él es la imagen de mi pasado. Yo era un enfermo igual que esa persona. Así que viene la misericordia, la comprensión, el amar a la persona. El amar a la persona. Por eso, el enemigo principal son esas voces que te dicen lo contrario de lo que Dios quiere que hagas. Ese es tu verdadero enemigo. El ser humano no es tu enemigo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tenemos solamente lucha contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos.
sino que también tenemos lucha contra seres espirituales, ejércitos de maldad que andan en los cielos. ¿Y qué hace ese ejército de maldad? Pues te impone ideas contrarias a las de Dios. Entonces, este es un adversario. Es un adversario. Pero nosotros estamos derribando todo argumento que se levanta en contra de la verdad de Dios, porque la verdad es única. Decía al principio, la verdad es única. Ayer nos hablaban los principios espirituales del libro dorado de Fao, nos hablaban acerca de la verdad que es única, imperecedera, inmutable, no cambia, es eterna, como el amor, es una verdad única, inmutable, no cambia y no muere jamás. La mentira se derriba y desaparece. Y la mentira mezcla parte de la verdad con la mentira y hace el espíritu de la falsedad. Por eso, el enemigo se viste como ángel de Dios. Las ideas están en la mente humana, bien aferradas, se visten como si fueran de Dios y no son de Dios. Y creemos que son de Dios, ¿por qué? Porque me lo dijo mi abuela, porque me lo dijo el sacerdote, porque me lo dijo el pastor, porque me lo dijo el ministro ese, porque me lo dijo el profesor, porque me lo dijo mi papá, mi mamá. No. ¿Y cuándo fuiste a comprobar que esas palabras fueran verdaderas? ¿Cuándo comprobaste que esos pensamientos, que esas ideas, que esas palabras eran reales y verdaderas? Esas palabras te emocionaban, pero esas palabras, esas falsas creencias, esos falsos ideales, esas falsas fidelidades, eso es tu enemigo. Lo que no te permite crecer, lo que no te permite desarrollar, lo que no te permite cambiar. Y estamos luchando contra los pensamientos que han destruido nuestras vidas, porque pensamiento es igual a espíritu. Y tenemos una enfermedad espiritual que significa que es una enfermedad de los pensamientos. Tenemos que aprender a tener la herramienta de la gestión emocional bajo el poder de la verdad que un pensamiento nos da y que ese pensamiento de la verdad solamente proviene de una fuente, Dios. Todo don perfecto proviene de Dios. Así que tenemos la espada de la justicia para derribar todo argumento que se levante en contra de la verdad de un Dios amoroso. La adversidad es la oportunidad que yo tengo para crecer, no para arrodillarme ante ella, sino para darle una respuesta adecuada a esa adversidad. La muerte es un adversario, pero es un adversario vencido. Jesucristo dijo,
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Y dónde está tu victoria? O sea, estás derrotado, estás vencido, estás acabado. Así que si queremos tener victoria en la adversidad, necesitamos de una palabra que consta de 2 letras: fe, confianza en un Dios vivo y permitir que ese Dios vivo y amoroso pelee nuestras batallas. Y estamos aprendiendo de él. Así que esta emoción de la adversidad, o eres adversario, o eres enemigo, o eres amigo, o la adversidad, las circunstancias que vienen en la vida, que se nos ponen, ¿verdad? Y que necesitamos respuestas para esas adversidades. A veces nosotros les ayudamos a una persona a salir de la adversidad porque percibe que el enemigo está sobre él. La adversidad de la vida está metido en un hoyo de problemas que necesita resolver. Y emocionalmente siente que todo está contra él, hasta él mismo o ella misma está contra sí mismo. Por eso estamos hablando, no quiero arrullarlos con las emociones. Quiero decirles cómo vencer las emociones con el programa de recuperación. Pero no podemos vencer las emociones si no tenemos argumentos adecuados para vencer esas emociones. Y para eso necesitamos fe. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el punto de la adversidad y le doy gracias a Dios por todo lo bueno, por todo lo amable que Él nos da. Y deseo que Dios los prospere en todas las cosas, así como prospera su espíritu. Deseo que la paz y el amor de mi Rey y Señor, mi líder, el Señor Jesucristo, sea con todos ustedes. Bueno, Ángeles, Amén. muchas gracias por tu servicio. Que Gracias. estés bien, que la pases excelente, que disfrutes de la vida. Y gracias a todos los oyentes. Y gracias a aquellos que sean valientes para participar, ya sea para hacer una catarsis, o sea para hablar del tema desde otro ángulo o sobre este mismo ángulo, o bien para preguntar, porque acuérdense que aquí también manejamos un apadrinamiento informal, ¿sí? Así que sean valientes para crecer, sean valientes para aceptar, sean valientes para derrotar a lo que le está haciendo mal a su vida. Porque en esto del pensamiento no hay glóbulos blancos. Hay pensamientos limpios que van a derrotar a la suciedad y a la perversidad. Tengan en cuenta eso. Bueno, pues voy a cerrar la grabación para que ustedes también conversen con nosotros.